El día de hoy vamos a ver ecuaciones diferenciales exactas. Bueno, vamos a hacer una pequeña introducción de este tipo de ecuaciones diferenciales. Vamos a suponer que tenemos una función z que es igual a f de x y, o sea que depende de x y y, con primeras derivadas parciales continuas en una región del plano x y. Entonces, el diferencial total de esta función, así como lo mirábamos ahí en la clase de cálculo, es igual a la diferencial total de z va a ser igual a la parcial de f con respecto a x por diferencial de x más parcial de f con respecto a y por diferencial de y. Suponiendo que z es una constante, como cuando ustedes allá empezaron funciones en dos variables y hablaban de curvas de nivel, ¿verdad? Que igualaban la función f de x y una c, pues aquí estamos suponiendo que z es una c, ¿verdad? Así podemos decirlo. Entonces, si z es una c, la diferencial de z ya sería la diferencial de esta constante, que sería 0, ¿verdad? Entonces tendríamos, miren esto, que en pocas palabras sería la ecuación diferencial. Miren que esta sería ya nuestra ecuación diferencial. Eh, ¿Qué va a ser ahora nuestra ecuación diferencial? Bueno, suponiendo que vamos a pasar a otra, ¿no? Suponiendo que a esta parcial de f de x le llamamos m y a esta le llamamos m y a esta le llamamos n. Ya se convierte en esto. Ya se convierte en esto. M de x y de x más n de x y de y. Entonces a esto esta expresión se le va a llamar, es una diferencial exacta si corresponde al diferencial de alguna función. Si se dice que una ecuación diferencial de primer orden de la forma m de x y de diferencial de x más n de x y igual a 0, es una ecuación exacta si la expresión del lado izquierdo es una diferencial exacta. Esta es la definición de una ecuación diferencial exacta. Pero vamos a ver. Esta expresión dice que es una ecuación diferencial exacta si el lado izquierdo de la ecuación es una diferencial exacta. ¿Y qué es diferencial exacta? Bueno, diferencial exacta es si esta expresión eh, corresponde al diferencial de una función f de x, y. ¿Y qué es el diferencial de una función? Bueno, en pocas palabras, si aquella función resulta de diferenciar una función f de x, y que me da esto. Se ve bien enredado, dirán ustedes, estar probando si es diferencial exacto o no. Bueno, aquí es donde viene un teorema donde va a ayudar a probar si la ecuación diferencial es exacta. Suponiendo que tenemos esta ecuación, esta expresión, que nos dan esta expresión a nosotros como ejercicio. Entonces queremos saber si esta expresión es exacta o no es exacta, la ecuación diferencial. Bueno, lo único que vamos a hacer es derivar a m con respecto a y a n con respecto a x. Y si estas dos derivadas parciales son iguales, entonces vamos a decir que la ecuación diferencial es exacta. Si no son iguales, vamos a decir que la ecuación diferencial es no exacta o inexacta. Miren que esto, recuerden que a m yo le nombré que era la parcial de f con respecto a x, ¿verdad? Y a n era la parcial de f con respecto a y. Miren aquí, ¿ven? Este dije que era n y este dije que era m. Entonces, ¿qué pasa si a m lo derivo parcialmente con respecto a y? ¿En qué se convierte esta derivada parcial? Suponiendo se convertiría en la segunda derivada parcial de f, parcial de x con respecto a y. Y se derivó parcialmente a n con respecto a x. Esta se convierte en la segunda derivada parcial de f con respecto a y de x. Y miren que esto es igual a esto. ¿Recuerdan allá en cálculo cuando tenían derivadas parciales y decían que las derivadas parciales mixtas eran iguales? Bueno, esto es lo que estamos haciendo, cumpliendo esta igualdad de derivadas. Entonces, si esto pasa, si esta pasa, la ecuación diferencial decimos que es exacta, así en pocas palabras. Si esas derivadas parciales, entonces es exacta.
Y ya cuando sabemos que es exacta, vamos a proceder al método de resolverla. Eso es lo único que hay que probar en las ecuaciones diferenciales. Probar que es exacta. Bueno, tenemos ahí el primer ejemplo. Miren la ecuación diferencial dada, así tal y como está. Eh, entonces, aquí lo que tenemos que hacer es probar si esta ecuación diferencial es exacta o no lo es. Entonces, lo primero que hacemos es definimos quién es m. M siempre va a ser el que acompañe al d de x. M siempre va a ser el que acompañe al d de x. Toda la expresión que acompañe sería x, x coseno de y menos y seno de y más el coseno de y. Y n siempre va a ser el que acompaña al d de y. Y algo bien importante, aquí la expresión dice más n de x, n de y. Miren que aquí está menos, entonces el n va a ser todo el negativo e a la x, x seno de y. Lo tomamos con todo y signo. Obviamente, si ahí fuera más, si aquí fuera más, solo sería e a la x, ¿verdad? Y todo eso quedaría positivo. Pero como es menos, entonces lo tomamos con todo y signo. Porque la fórmula me dice m de y, m diferencial de x más n diferencial de y. Entonces aquí el n tiene que ser ese negativo. Entonces ya definimos quién era m y n. Ahora, ¿qué sigue? Derivar parcialmente a m con respecto a y. Entonces vamos a derivar parcialmente. Aquí hay un producto. Entonces copio el primero, e a la x, y derivo el segundo con respecto a y. La, la derivada con respecto a y del coseno, bueno, aquí solo daría el coseno, sería menos e seno de y. Y aquí vamos a derivar, regla del producto, copio el primero, derivo el segundo, la derivada del seno quedaría coseno de y, menos, copio el segundo, derivo el primero, quedaría el seno de y. La derivada del coseno daría menos seno de y. Estoy derivando parcialmente con respecto a y, recuerda. Más, copio el segundo, derivo el primero, pero la derivada del exponencial con respecto a y es 0. Entonces solo quedaría esta, la derivada parcial de m con respecto a y. A n hay que derivarlo parcialmente con respecto a x. Y aquí puedo sumar estos dos. Vamos a terminar de hacer esta derivada. Menos x, seno de y, menos y, coseno de y, menos 2 seno de y. Entonces aquí derivamos parcialmente con respecto a x, les decía, ¿verdad? Entonces aplico regla del producto. Copio el primero, derivo el segundo. Entonces la derivada con respecto a x quedaría seno de y aquí. Y la derivada aquí con respecto a x es 0 en esto. Ahora más, copio el segundo y derivo el primero. Bueno, con este menos queda menos siempre. Miren, copio el segundo, derivo el primero, me vuelve a quedar la misma expresión porque la derivada de e a la x es ella misma. Entonces me quedaría e a la x y copio el segundo que sería x seno de y más y coseno de y más el seno de y. Junto todo eso, puedo sacar factor común e a la menos x. Perdón, e a la x es. Y le voy a dejar los signos, porque aquí están todos los signos dentro. Entonces quedaría menos seno de y este signo le va a cambiar el signo a todos estos y quedaría menos seno de y, o sea que queda menos 2 seno de y. Quedaría menos x seno de y, menos y coseno de y menos 2 seno de y. Miren, este signo le iba a multiplicar aquí, menos, menos, menos. Entonces negativo x seno de y, negativo y coseno de y negativo seno de y, pero con este negativo seno de y se hacen 2 seno de y. Entonces están. Y como pueden ver, la parcial de m con respecto a y es igual a la parcial de n con respecto a x. Y con esto decimos que la ecuación diferencial es exacta. Ojo, pero aquí solo estamos diciendo que la ecuación diferencial es exacta. No la hemos resuelto. Aquí el objetivo es encontrar la solución, ¿verdad? Aquí ya solo probamos que es exacta. Ese es el trabajo aquí.
Ya sabiendo que es exacta, este, vamos a resolverla. Para eso, recuerden que este es m. Y entonces, recuerden que m es igual a la parcial de f con respecto a x. Eso lo dijimos aquí de inicio. M es la parcial de f con respecto a x. Entonces quiere decir que esto va a ser igual a e a la x por x coseno de y menos y seno de y más el coseno de y. De la misma forma, n es igual a la parcial de f con respecto a y. Es lo otro que hemos dicho, que va a ser negativo y a la x seno de y más y coseno de y más el seno de y. Bueno, nuestro objetivo es encontrar f de x, y. Recuerden que f representa f de x, y. Entonces nuestro objetivo, como aquí tenemos una derivada parcial con respecto a x, aquí tenemos una derivada parcial con respecto a y, entonces para encontrar f lo único que tendríamos que hacer, por ejemplo, si tomamos esta, integrar para x. Y si tomamos esta, integrar para y. Esto es nuestro objetivo, encontrar esta función f de x, y. ¿Quién es? Entonces, si aquí yo tengo la derivada parcial de esta función con respecto a x y de aquí la parcial de esta función con respecto a y, entonces derivo, integro aquí con respecto a y encuentro f de x, y. Pero si tomo este, integro con respecto a x y encuentro f de x, y. A partir de aquí, ustedes van a integrar. Solo que aquí van a decidir cuál de las dos tomar, si toman esta o toman esta. Aquí ustedes pueden buscar la que tenga menos términos para integrarla o la que miren más fácil que va a ser la integral. Entonces, analicemos un poquito. ¿Qué pasaría si yo tomo esta, voy a integrar para x, entonces miremos las integrales para x que van a quedar. Pues habría que distribuir este exponencial y aquí quedaría x e a la x. El coseno de y sería constante. Aquí e a la x integraría nada más porque esto depende de y, sería constante. Y aquí e a la x integraría nada más porque el coseno es constante. El coseno de y es constante. Entonces, la integral para x está fácil. Aquí tendría que integrar para y. Bueno, aquí tendría un seno, que integrarlo también. Aquí un y coseno, no está tan bien, no está difícil integrarlo tampoco. Y aquí un seno de y también, que lo integraría bien fácil. O sea que aquí cualquiera de las dos que tome está fácil integrarlo. Voy a tomar esta. Voy a tomar esta. Vamos a tomar esa para encontrar f de x, y. Si me tomo la otra, no hay problema también. Voy a llegar a la misma respuesta de primeras de los anuncios. Entonces, aquí decimos f de x, y es igual a la integral de e a la x, x coseno de y, menos y, seno de y, más el coseno de y, integrando para x. Separo en tres integrales. Miren que tendría un coseno de y, x e a la x, diferencial de x, menos y, seno de y, la integral de e a la x, de x, más el coseno de y, la integral de e a la x, diferencial de x. Hay que hacer esta integral, por tabular la voy a hacer. Recuerden que esto lo derivo y esto lo integro. La derivada de esto da 1, 0. La integral de esto va a e a la x siempre, e a la x, más, menos, más. Los signos. Estoy integrando método tabular o por partes la podía hacer. Entonces quedaría la primera integral, coseno de y, sería x por e a la x, menos, bueno, menos, ¿verdad? Porque menos por más da menos, por más da menos, entonces quedaría 1 por e a la x, e a la x. Ahí tengo el resultado de la integral. Menos y seno de y. La integral de e a la x es ella misma, más coseno de y, e a la x, que es ella misma la integral. Y aquí iría más la constante de integración, ¿verdad?
Pero resulta que en este integral, ¿quién es constante? En este integral es constante y. Entonces, como y es constante, aquí vamos a poner una función que depende de y. No vamos a poner una constante c, miren. Aquí ponemos una constante de integración, o sea, sería una función que depende de y, porque aquí la constante es y. Ahora bien, ¿qué voy a hacer pasado si en vez de tomarme esta función, me tomo esta? Entonces, obviamente, si hubiese tomado la parcial de f con respecto a y hubiese integrado para y, ¿quién sería la constante? Sería x, la variable x. Entonces, aquí ya no hubiese puesto una función que depende de y. Como estaba integrando para y, en ese caso hubiese puesto una integral, una función de x, ¿verdad? Eso es lo que cambia dependiendo de quién me tome aquí. Si yo tomo esta función, cuando yo integre voy a poner una función si estoy integrando para x, voy a poner una función de y. Si yo tomo esta, obviamente voy a estar integrando para y, x va a ser constante y voy a poner una función de x. Eso es lo que va a cambiar en caso si tomo la otra, nada más. Bueno, recuerden que esto es f de xy. Bueno, miren, ahí está, ya está formándose el f de xy. Pero, bueno, se puede operar todavía multiplicar y se va a eliminar este con este, miren. Vamos a multiplicar x e a la x coseno de y menos e a la x coseno de y menos y e a la x seno de y más e a la x coseno de y más g de y. Y este se cancela con este y solo queda x e a la x coseno de y menos y por e a la x seno de y más g de y, f de x, y. Bien, ya estamos encontrando nuestro f de x, y, pero fíjense que aquí tengo este g de y no puede quedar es de g de y. Necesito saber quién es de g de y. Entonces, para encontrarlo, como es una función de y, lo que voy a hacer es calcular la parcial de f con respecto a y. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de usar esta derivada parcial que yo dejé. Porque voy a derivar esta función con respecto a y ahorita. La derivada del coseno da negativo seno. Y derivo con respecto a y. Entonces, L a la x es, aquí arreglo el producto. Copio el primero, derivo el segundo. Quedaría y e a la x coseno de y más, pero con este signo menos queda menos. Copio el segundo, derivo el primero, la derivada de y es 1. Entonces lo que haría e a la x seno de y. Y como en esta función depende de y, quedaría g' de y. Entonces aquí, miren, tengo la derivada de esta función con respecto a y que me da esto. O sea, la parcial de f con respecto a y. Y además yo ya conocía quién era la parcial de f con respecto a y, que era igual a esto. Entonces, como estas dos parciales son de la misma función, entonces significa que esta expresión debe de ser igual a esta. Entonces vamos a igualar esta función o esta expresión. Hacemos eso. Vamos a ver. Tomamos eh, tomamos esto y lo igualamos a esta derivada parcial, que sería negativo e a la x por x seno de y más y coseno de y más seno de y. Más y coseno de y. Vamos a ver. Más seno de y. Ahí está. Bueno, distribuyamos a ver. Seno de y
menos y a la x coseno de y a la x seno de y más e' de y igual aquí quedaría menos x a la x seno de y menos y a la x coseno de y menos a la x seno de y. Bien, aquí vamos a ver si se cancelan términos o no se cancelan. Miren que este término es idéntico a este, entonces si lo voy a pasar allá al otro lado, va a ir a sumar y se va a cancelar con este. Este es idéntico con este, se cancela, y este es idéntico con este, se cancela también. Entonces, con esto tenemos que g' de y es igual a 0. Ojo, cuando lleguen a este punto, no siempre se van a cancelar todos los términos. Aquí posiblemente quede esta función igualada a una expresión de y. Obviamente, si fuera g' de x, quedaría igualada a una expresión que dependa de x. No puede quedar igualada a una expresión que dependa de las dos variables. Si queda eso, es que cometieron algún error. Entonces, aquí esta puede quedar igualada a una constante o bien a 0 o una función que dependa de y. Entonces, si g' de y es igual a 0, ¿qué significa de g de y? Bueno, que g de y era igual a una constante C1. Era igual a una constante C1. Entonces, ya encontré quién es quién es g de y, miren. Entonces, ya tenía quién era f de xy. Ya f de xy era igual a x a la x coseno de y menos y a la x seno de y. Bueno, voy a copiarlo. Más g de y. Sustituyo lo que vale g de y, que sería C1. Entonces quedaría x a la x coseno de y menos y a la x seno de y más g de y que es C1. ¿Verdad? Esto es. Pero como a inicio de cuando les expliqué el tema, les dije que f de xy era igual a una constante. Entonces, suponiendo que esto es igual a una constante, ¿verdad? C2 le vamos a llamar. Entonces, si yo traigo esta constante a restar con esta, me va a quedar que x a la x coseno de y menos y a la x seno de y va a ser igual a una constante, donde pueden decir que C es igual a C2 menos C1. Así, en pocas palabras, f de xy siempre va a estar igualada a una constante C. Siempre el f de xy va a estar igualado a una constante C. Entonces, esta sería la solución de la ecuación diferencial. Esta expresión. ¿Qué cosas pueden cambiar con respecto al ejercicio? Bueno, lo que siempre van a hacer es probar si es exacto o no. Ojo, pueden probar si es separable o no es separable de inicio también, ¿verdad? Y si no es separable, entonces vamos a ver si es exacto o no es exacta la ecuación diferencial. Entonces, para que sea exacto, tienen que calcular estas derivadas parciales. Entonces, definen quién es m, quién es n. M es el que acompaña al diferencial de x, n el que acompaña al diferencial de y. Entonces, derivan a m con respecto a n con respecto a x. Por ejemplo, ¿cómo saber que voy a derivar a m con respecto a y? Bueno, una forma de como yo me la aprendí, ahí, como cuando era estudiante, por ejemplo, decía, m es el que acompaña el diferencial de x, entonces voy a derivarlo el opuesto. Miren, a m lo derivo con respecto a y, o sea, lo estoy derivando al opuesto. ¿Mm? Y n es el que acompaña el diferencial de x. Bueno, a n lo voy a derivar al opuesto para x, o sea, para la otra variable. Era una forma de cómo me la aprendí, ¿verdad? Para saber para quién derivaba. Entonces, si es igual, es exacta. Y si no es igual a las derivadas, es no exacto. Le llamamos no exacta. Ahora bien, sabiendo que es exacta, hacemos esto, ¿verdad? Decimos que m es la parcial de f con respecto a x, que esto es claro, ¿verdad? Que no es lo que nosotros definimos al inicio. Y n es la parcial de f con respecto a y. Ya tenemos esto. Aquí, a partir de este punto, ustedes deciden cuál de las dos funciones tomar. Como sugerencia, miren
para cuál va a estar más fácil las integrales. Miren ahí para cuál de las dos va a estar más fácil las integrales. Entonces, aquí si tomo esta, voy a integrar para X, y tomo esta, voy a integrar para Y. Al final las dos las voy a usar siempre, ¿verdad? Solo que lo primero es integrar. Entonces, miro para quién va a estar más fácil. Entonces, en este caso tomé esta. Entonces, integro para X. Obviamente, como estoy integrando para X, Y va a ser una constante. Entonces, aquí pongo la función de Y, como ya les aclaré, ¿verdad? La constante de una función que depende de Y, que va a ser mi constante. Si hubiese tomado la otra, hubiese puesto una función que depende de X. Y obviamente, cuando llegue a este punto que digo que esta es f de x, y, como ya tengo mi función f de x, y, pero aquí van a quedar una función, o bien sea de y en este caso, o de x. Entonces, si es de y, derivo parcialmente con respecto a y. Si es de x la función, derivo parcialmente con respecto a x y con eso usaría esta, porque si me queda una función de x, significa que tomé esta de inicio. Entonces, dejé de sin usar esta, entonces le igualaría esta. Y de ahí lo que va a quedar bien esta g' igual a una igualada a 0 o a otra función que dependa de y, si el caso de si es de y esta función o si es de x va a ser una función de x. Y de ahí lo que vamos a hacer es f de x y lo van a igualar a una constante nada más. No. Y ahí está cómo se hacen los ejercicios de Senga Cats. Vamos a continuar con el segundo ejercicio. Solo que este ya tiene una condición inicial, y de 1 es igual a 1. Eso ya vamos a ver cómo se evalúa. Y obviamente va a ser al final cuando tengamos la solución. Bueno, tenemos ahí el ejercicio tal y como está. Miren que de buenas a primeras el ejercicio no dice resuélvalo por tal método ni tal cosa, ¿verdad? Entonces ustedes van a tener que ver si la cosa diferencial es exacta o no es exacta. O bueno, si es exacto, si es separable o no es el caso. Bueno, vamos a probar si es exacta. Definimos m, que va a ser lo que acompaña el diferencial de x, que va a ser 3y sobre x a la 4 menos 3y x al cuadrado sobre x a la 6 más y al cuadrado. Y n, como aquí no tienen, miren, aquí es más, entonces no hay que copiar signo y todo, ¿verdad? Sería 1 sobre x al cubo más x al cubo sobre x a la 6 más y al cuadrado. Entonces hay que derivar a m con respecto a y a n con respecto a x. Derivando con respecto a y. En este caso solo quedaría menos 3 sobre x a la 4. Menos. Ahora hay que derivar con respecto a y aquí. Como aquí la y está en el denominador, hay que aplicar regla del cociente. X a la 6 más y al cuadrado. Elevamos al cuadrado el denominador, entonces copiamos el denominador y derivamos el numerador con respecto a y. Entonces quedaría 3x al cuadrado. Menos, copio el numerador de 3y por x al cuadrado y derivo el denominador con respecto a y. Quedaría 2y. ¿Verdad? Aquí ustedes pueden sacar factor común. Aquí no, aquí solo se copia. Pueden sacar factor común, 3x al cuadrado, miren. Sacando factor común 3x al cuadrado, quedaría x a la 6 más y al cuadrado, menos, si saqué 3x al cuadrado, quedaría 2 menos 2y al cuadrado. Todo esto dividido entre x a la 6 más y al cuadrado, todo esto elevado al cuadrado. Y estos dos se pueden restar, pues hacemos esa resta. Aquí tienen que andar bien bonitos ustedes con las derivadas parciales, ¿verdad? X a la 6 y esto da menos y al cuadrado. X a la 6 más y al cuadrado, todo esto elevado al cuadrado. Y ahí tengo la derivada parcial de m con respecto a y. Ahora hay que derivar a n con respecto a x.
Eh, la derivada de esta, de 1 sobre x al cubo, daría negativo 3 sobre x a la 4. Solo piensen así, ponen x a la menos 3, entonces derivan esto, va a dar menos 3 x a la menos 4. Si lo escriben esto, menos 3 sobre x a la 4. Entonces esa es la derivada de 1 sobre x al cubo. Ya se la van a saber, ¿verdad? Eh, ya se la van a saber, ya, la derivada de 1 sobre x al cubo. Ahora hay que hacer esta. También hay que aplicar regla del cociente. Vamos a borrar esto que aplicamos regla del cociente también. El denominador al cuadrado. Copio el denominador. Derivo el numerador con respecto a x, ¿verdad? 3x al cuadrado menos, copio el numerador y derivo el denominador con respecto a x. Quedaría 6x elevado a la 5. Bueno, parcial de n con respecto a x, aquí quedaría menos 3x a la 4 más, y aquí voy a sacar factor común 3x al cuadrado. Y además, como trato de irlo poniendo como vamos a ver, lo trato de poner como chicos, es mi objetivo, ¿verdad? Que sea igual a esto, entonces no voy a dejarlo más, sino que le voy a sacar menos. Ya voy a ir buscando de que se parezca a esto también, ¿verdad? Ese es el objetivo. No es derivar por así derivar, sino que ya a la vez voy a ir tratando de acomodarlo. Entonces saco factor común 3x al cuadrado, negativo, ¿verdad? Entonces, obviamente, estos dos quedarían en negativo, x a la 6, negativo y al cuadrado, porque estoy sacando un negativo de ellos. Y como aquí saqué el negativo, quedaría más. Y de aquí saqué 3x al cuadrado, que me quedó. Si esto era x a la 8 y saqué 3x al cuadrado, va a quedar 2x a la 6. Porque también el 3, ¿verdad? Saqué 3x y me quedaron 2. Todo esto dividido entre x a la 6 más y al cuadrado menos 3 sobre x a la 4. eh, 3x al cuadrado. Y bueno, aquí 2x a la 6 menos x a la 6 quedaría x a la 6 menos y al cuadrado. Todo esto entre x a la 6 más y al cuadrado. Y efectivamente, m de y es igual a n de x. Y con esto ya sabemos que es exacto, ¿verdad? Entonces, ya sabiendo que es exacta, pues procedemos a resolverla. Vamos a resolverla. Miren que solo eso fue la prueba de si era exacto o no era exacto. Vamos a resolver. Nuevamente, m va a ser igual a la parcial de f con respecto a x. Esto siempre lo van a hacer, ¿ven? Y aquí quedaría menos 3y sobre x a la 4 menos 3y sobre por x al cuadrado sobre x a la 6 más y al cuadrado. Y n es la parcial de f con respecto a x. Perdón, a y. 1 sobre x al cubo más x a la 3 sobre x a la 6 más y al cuadrado. Antes de seguir, un error que suele pasar siempre es que, por ejemplo, a f de x, a la parcial de f con respecto a x, no dicen que es m ustedes. Bueno, ha pasado en otros compañeros. No dicen que es m, sino la que dicen que es esta derivada, ¿verdad? Y no tienen nada que ver a esta función. Y entonces ahí no pueden resolver el ejercicio porque han tomado la expresión que no es. Y ahí están perdiendo el tiempo. Entonces, siempre tengan claro, por eso siempre hago esto, m igual a parcial de f con respecto a x. Por eso aclaro esta parte. Digo, m es igual a esto, siempre, ¿verdad? Igual aquí, hacen lo mismo. Dicen que, bueno, como derivé, como aquí expresan parcial de f con respecto a y, entonces ponen esta. Como miran parcial de y aquí, entonces ponen esa y nada que ver también. Entonces tengan cuidado ahí, ¿verdad?
Miren que es la original, es la L, el M y el N. Y entonces aquí a partir de este punto ustedes deciden cuál de las dos tomar para integrarla. Entonces, miren que aquí si yo integro para X, bueno, aquí quedaría más fácil, ¿verdad? Que el integral de X a la menos 4. Aquí está un poquito complicadita. Tendría que hacer una sustitución y todo el caso. Mientras que aquí, si integro para y, miren que esto sería constante. Y aquí solo tengo esta y cuadrado aquí, entonces voy a tomar esta. Y también la voy a tomar para que ustedes vean cómo es diferente si tomo esta de inicio. Entonces la que voy a tomar es esta. De pocas palabras, voy a integrar la parcial de f con respecto a y. Y también voy a integrar 1 sobre x al cubo. Obviamente voy a integrar para y. Y aquí x a la 3 sobre x a la 6 más y al cuadrado de dy. Este x al cubo lo puedo sacar de la integral. De todo modo, aquí x es constante. Aquí quedaría y, obviamente, sobre x a la 3. Más, aquí les dije el x al cubo lo puedo sacar de la integral. Y aquí el x a la 6 lo voy a escribir de esta forma. Ahorita les explico por qué. Porque ustedes conocen una fórmula que es la de la tangente inversa, que es a al cuadrado más x al cuadrado, diferencial de x. Este es igual a 1 sobre a por la tangente inversa de x sobre a. Ustedes solo la saben cuando a vale 1, más que todo, más directamente. Pero si ya no vale 1, entonces ya cambia. Miren. Esto sería. Entonces aquí el valor de a sería x al cubo. Miren, entonces vamos a resolverlo. Sería y sobre x a la 3 más este x al cubo. Y aquí quedaría 1 sobre a, o sea, 1 sobre x al cubo, por la tangente inversa de x, aquí en el caso sería y, sobre x al cubo. Más la constante, ¿verdad? Pero como aquí x es constante, entonces voy a poner una función que depende de x, g de x le vamos a llamar. Puede llamarle h de x, g de x, ¿verdad? Entonces, este x al cubo se va a cancelar con este x al cubo y me queda que f de x, y es igual a y sobre x al cubo más la tangente inversa de y sobre x a la 3 más el g de x. Miren, ya va dando forma el f de x, y. Ahora mi objetivo es encontrar cuánto vale g de x o quién es esa función g de x. Para eso vamos a usar la otra derivada que dejamos ahí atrás. Bueno, pero antes tenemos que derivar esta función. La derivamos con respecto a x, ¿verdad? La derivamos con respecto a x, miren, porque venimos de una parcial de y. ¿Qué pasa si alguien se pregunta, ¿y qué pasa si deriva con respecto a y? Obviamente voy a volver a la de atrás. Voy a volver a esta. Entonces no me conviene derivar esa, sino que voy a derivar con respecto a x. Derivando con respecto a x, bueno, aquí la derivada de 1 sobre x a la 3. Ya la hicimos, que dio 3, en este caso y sobre x a la 4. Más, aquí derivamos con respecto a x, pues la derivada de la tangente inversa es 1 sobre 1 más el argumento al cuadrado. X a la 3 al cuadrado por la derivada del argumento, en este caso con respecto a x, que va a dar menos 3y sobre x a la 4. Más g' de x. La parcial de f de x quedaría menos 3y sobre x a la 4 más, y vamos a hacer esto, todo esto. Aquí quedaría y al cuadrado sobre x a la 6. Al hacer todo esto va a quedar x a la 6 más y al cuadrado, todo esto sobre x a la 6. Menos
3y sobre x a la 4. Más el g' de x. La parcial de f de x siempre. Menos 3y sobre x a la 4. Y aquí ustedes ya saben, ¿verdad? Habría que aplicar operación oreja, la que ustedes hacen ahí, como el sándwich. Entonces este x a la 6 va a ir a pasar a ser numerador más bien. X a la 6 más y al cuadrado por menos 3y x a la 4. Más g' de y. Este x a la 4 se cancela con este, queda 2. Y me queda que la parcial de x es igual a menos 3y sobre x a la 4 menos 3y x al cuadrado sobre x a la 6 más y al cuadrado. Más, aquí es g' de x, no es g' de y. Aquí puse ahora, ¿qué vamos a hacer esta? Bueno, la vamos a igualar a la otra que dejamos aquí. Bueno, a esta. Que si ustedes ven es idénticamente la misma que yo tengo aquí. 3y sobre x a la 4 menos 3y x al cuadrado sobre x a la 6 más y al cuadrado. Miren, este se cancela con este con... Curioso que los dos ejercicios que seleccioné, las dos, g' queda igual a 0 y con esto g de x es igual a una constante según le llamamos. Y aquí, para no estar ahí haciendo mucha hoja, vamos a decir quién entonces va a ser f de xy. El f de xy va a ser, bueno, igual, la voy a hacer en otra hoja porque ocupo, ya me acordé que tiene condición inicial. Ay, disculpen. Entonces, esto quedaría y sobre x a la 3 más la tangente inversa de y sobre x a la 3 más el C1, ¿verdad? Y esto ya saben que le igual a una constante de C2 y esto quedaría y sobre x a la 3 más la tangente inversa de y sobre x a la 3 igual a una constante C. Ahora bien, recuerden que el ejercicio me dio una condición inicial y de 1 igual a 1. Entonces, esto significa que este es el valor de x y este es el valor de y. Entonces, con esto lo que voy a hacer es encontrar este valor de esta constante C. Entonces, sustituyo cuando x vale 1 y cuando y vale 1. Además, como ayer se los mencioné, esto representa familia de soluciones. ¿Por qué familia? Porque dependiendo de la condición inicial voy a encontrar un valor de C. Si tengo otra condición inicial voy a encontrar otro valor de C y así sucesivamente. Si tengo otra condición inicial encuentro otro valor de C y entonces todas esas soluciones se convierten en una familia. Entonces esto es una familia de soluciones. Ahora lo que vamos a hacer es encontrar ese valor de C y con eso vamos a encontrar una solución particular para esta condición inicial. Entonces sustituimos cuando y vale 1 y x vale 1. Entonces en este caso quedaría 1, porque si y x valen 1, quedaría 1 entre 1, 1. Tangente inversa de 1 igual a c, ¿verdad? ¿Cuánto es tangente inversa de 1? O mejor dicho, ¿dónde la tangente es 1? Bueno, es 1 en pi cuarto. Entonces c vale esto, 1 más pi cuarto. 1 más pi cuarto. Entonces la solución particular para y de 1 sería y sobre x a la 3 más tangente inversa de y sobre x al cubo igual a 1 más pi cuarto. Y ahí está la solución particular para la condición inicial, ¿verdad?
Y ahí estaría acabado el ejercicio.